En su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radio Visión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Continuamos nuestra serie de mensajes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Mateo, sobre la importancia de la práctica de la fe cristiana y cómo debe usted comprometerse como seguidor de Cristo, no solo a cumplir los requisitos externos de la ley, sino más bien a permitir que el mensaje de su Señor Jesús gobierne sus pensamientos, sus motivaciones y sus actitudes. Dijimos que en esta porción de los versículos 21 al 48 del capítulo 5 de Mateo, hallamos 6 ejemplos que pronunció nuestro Salvador sobre la interpretación errónea de los maestros judíos contemporáneos a él y la correcta manera de enseñar el Antiguo Testamento, conocido como la Ley y los Profetas. Y ya vimos 2 de esos ejemplos. El primero sobre la enseñanza del mandamiento no matarás, en los versículos 21 al 26. Y el segundo sobre el mandamiento que prohíbe el adulterio. Y en ambos casos nuestro Señor hace referencia a la enseñanza judía tradicional con las palabras: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. O bien, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, uno en el verso 21 y el otro en el verso 27. Y en ambos casos nuestro Redentor introduce su enseñanza con la frase, pero yo les digo, y lo puede hallar ahí en el verso 22 y en el verso 28 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y aunque ambas enseñanzas citan correctamente al mandamiento, una de ellas, la de los maestros judíos, se centraba en evitar la conducta externa, ya sea de matar a alguien o de adulterar. Y nuestro Señor Jesús nos recuerda que en la ética del reino de Dios también está mal mantener hacia otra persona un rencor lleno de ira hasta el punto de insultarlo o de insultarla, o de complacerse en los deseos pasionales de una relación ilícita con otra mujer en el caso del hombre, o viceversa en el caso de la mujer. Y ya hemos dicho y lo insistimos ahora para que no haya equivocación, que nosotros no seguimos las reglas del Señor Jesús para entrar en su reino, sino porque ya estamos dentro de su reino. La única forma de entrar en el reino es creyendo y recibiendo a nuestro Salvador Jesús y su obra que hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. La razón por qué seguimos las reglas es porque ya estamos adentro del reino, y cuando alguna de sus enseñanzas nos parece un tanto extrañas o duras de practicar, nosotros confiamos que Él tiene en mente nuestros mejores intereses y que está tratando de evitarnos el dolor y la destrucción que produce el pecado si le diésemos una oportunidad. Nuestro Salvador no está explicando simplemente la letra de la ley, sino también el espíritu de la ley, la intención de la ley. Jesús dice que no es suficiente el evitar ciertas conductas pecaminosas externas. Los cristianos también debemos honrar a Dios con nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras actitudes, las cosas internas que únicamente Dios conoce de cada uno de nosotros. Entraremos ahora a estudiar el tercero de los ejemplos de nuestro Señor. Este se halla en Mateo capítulo 5, los versos 31 y 32. Puede buscarlo allí en su Biblia y hacemos una pausa para que usted tenga tiempo de buscarla. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versos 31 y 32. Y regresamos después de esta breve pausa.
La santa palabra de Dios dice así en Mateo capítulo 5 versos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Hasta aquí la lectura de la santa palabra de Dios, y que Dios la bendiga en su corazón y en mi corazón, en su pensamiento y en mi pensamiento. Como han escuchado, hoy nos enfocaremos en el tema del divorcio. Y tal vez algunos de ustedes, nuestros amados radio oyentes, tienen distintas realidades en cuanto a esto. Tal vez algunos de ustedes nunca ha estado casado o casada, o a lo mejor otros de ustedes se hayan casados o casadas con alguien que ya se ha divorciado. Y para unos terceros el caso puede ser que hay alguien divorciado ahí en su propia familia. Pueden ser sus propios padres que han comenzado otra familia. Puede ser algún hermano suyo, algún hijo, algún nieto, algún familiar. Pero podemos ver entonces que algunas personas saben algo acerca del divorcio. Algunos de ustedes saben algo acerca del divorcio, cómo afecta las relaciones, la clase de dolor y daño profundo que puede ocurrir en un matrimonio que no trabaja bien. Esta gente sabe que el divorcio no solo impacta a un marido y a su mujer, sino que las consecuencias resquebrajan a toda la familia. Si ese es el caso de algunos de ustedes, apreciados radioescuchas, no queremos de ninguna manera abochornarlos ni hacerlos sentir mal. Cerca del 50% de los matrimonios en los Estados Unidos acaban en divorcio. Y aunque en nuestras iglesias cristianas el porcentaje es muchísimo menor, la realidad es que ya existen, y es difícil hallar una familia que no haya sido tocada por la tragedia de un divorcio. Aún más, si usted es una de esas personas raras que no tienen familiares ni conocen a amistades divorciadas, desafortunadamente las posibilidades son muy grandes que en algún momento la vida suya, se unirá a ese grupo. Según el divorcio es cada vez más prevalente, probablemente hay una mayor aceptación para la práctica y para las personas divorciadas, y eso lo podemos ver ahora en nuestra cultura. No es muy común para los niños de hoy que crezcan con su propio papá y con su propia mamá. Pero a pesar de su popularidad, el divorcio es increíblemente destructivo y doloroso. Ha habido varios estudios sobre los efectos negativos que tiene el divorcio en la vida de los niños en cuanto a su sentido de estabilidad, de confianza y de valor propio. El divorcio no solo ocasiona dolor emocional, personal, profundo a causa del rechazo, sino también conduce a menudo a arraigar una profunda ira, un profundo enojo, resentimiento, amargura y algunas veces hasta violencia. Además de todo eso, ese grupo de personas también probablemente sabe algo del estigma y la vergüenza que se conecta al divorcio. Las personas que se han divorciado se sienten a menudo muy culpables, aunque entre ellos haya un grupo de gente que no quería divorciarse y que no lo ocasionaron. Desafortunadamente las iglesias no han ayudado mucho en este aspecto. No solo el porcentaje de divorcio es casi igual de alto entre la gente que asiste a las iglesias, sino muchas iglesias han contribuido a aumentar el rechazo, el dolor y las recriminaciones inducidas por los sentimientos de culpa. En cuanto las iglesias presentan el ideal matrimonial intentado por Dios, la gente divorciada se sienten a menudo como ciudadanos de segunda clase. Algunas iglesias han enseñado interpretaciones muy rígidas de la Biblia que impiden que una persona divorciada vuelva a casarse. Otras veces, creyentes muy piadosos, competentes y bien calificados han sido rechazados de por vida de ejercer sus ministerios porque se han divorciado. Y todo eso se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. Me pregunto,
Antes de entrar al texto, a estudiar el texto bíblico, me pregunto, ¿y qué piensa nuestro Señor Jesús de todo esto? ¿Cuáles son realmente sus puntos de vista sobre el divorcio? ¿Y cómo deberíamos nosotros pensar acerca de ello? Bueno, me agrada muchísimo que usted, una persona, me haya preguntado precisamente eso. Hacemos una pausa y regresamos para entrar al texto bíblico. Acompáñanos este sábado a las 12 del mediodía a la conferencia Levántate y Resplandece, impartida en la librería Vida Nueva del 2909 al norte de la avenida Central. Levántate y resplandece. Ven y recibe una palabra que te impulsará a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Este sábado a las 12 del mediodía. Hoy mi corazón. En la librería Vida Nueva. Más informes al 773-481-2554. Levántate y resplandece. Este próximo sábado, 12 del mediodía. Te esperamos. Estamos estudiando el tercero de los 6 contrastes que se hallan ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versos 21 al 48, en el cual nuestro Redentor Jesús nos enseña ahora en este tercer contraste acerca del divorcio. Como lo hizo en los temas anteriores, nuestro Salvador comienza con lo que sus seguidores ya habían oído acerca del divorcio a través de la enseñanza de los maestros judíos del Antiguo Testamento. ¿Y qué era eso? Bueno, lo primero que debemos decir es que, según la enseñanza del Antiguo Testamento, el divorcio es permitido. Mateo capítulo 5, verso 31, el Señor Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Y nuestro Señor está haciendo referencia a la enseñanza allí, a la ley en Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4. Cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre, pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor, y tú no debes corromper la tierra que el Señor, tu Dios, te da en posesión. En los días de nuestro Señor, muchos interpretaban la enseñanza mosaica sobre el divorcio como un permiso para divorciarse por cualquier razón. Algunos maestros judíos lo entendían al extremo que un hombre podía divorciarse de su esposa porque ella quemó la comida. Enseñaba el predicador Carlos Spurgeon de esta manera: Moisés insistió en la entrega de una carta de divorcio y darles así tiempo para que se calmaran, y que en el caso que hubiera una separación pudiera ésta ser deliberada de una manera legal formal. El requisito de una escritura era para asegurarse de la existencia de un hábito negativo tan enraizado en la persona que, si no se tomaba en cuenta, sería la causa de un crimen aún mayor. Así que, según el relato del Antiguo Testamento, el divorcio es permitido. El divorcio es permitido en la ley de Moisés, pero, y este pero es muy importante, pero no por cualquier razón. El Señor Jesús lo explica así en Mateo capítulo 5, el verso 32. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Hasta aquí la referencia al Señor Jesús.
El comentarista Bruce escribe: en los días de Jesús el permiso de Deuteronomio 24 se había convertido en un instrumento de crueldad en contra de las esposas. Los escribas simplemente se ocupaban en dar forma legal a la carta de separación. No había absolutamente nada para restringir los caprichos injustos de los maridos. En los días de Jesús se debatía el asunto de las razones permisibles para el divorcio. Las dos escuelas principales de interpretación rabínica ofrecían enseñanzas opuestas. La escuela conocida como la escuela de Shammai interpretaba la frase alguna cosa indecente solo a delitos sexuales comprobados por testigos, pero la escuela de Hillel permitía cualquier clase de reclamo, aún el quemar la comida o roncar muy ruidosamente. El asunto del divorcio se centralizaba en la interpretación más estricta o más permisible de la palabra indecente. Quienes querían hacer más fácil el divorcio lo interpretaban de una forma más permisible. Nuestro Salvador deja bien en claro que la idea de indecente es la inmoralidad sexual. No algo que hiciera la esposa y que desagradara a su marido. La frase inmoralidad sexual es una traducción de la palabra griega porneia, que es la raíz de la palabra pornografía, y de ahí se ha traducido como fornicación, pero que tiene un sentido mucho más amplio, incluyendo un sinnúmero de pecados sexuales. La enseñanza del Señor Jesús sobre el matrimonio y el divorcio se explica más extensamente en Mateo capítulo 19, pero aquí usted puede entender fácilmente que la intención del Hijo de Dios es regresarlo a la intención original de la ley, en lugar de que fuera usada como un permiso fácil para divorciarse. Este énfasis del Señor Jesús en la permanencia del matrimonio y en el error de un divorcio no justificado ocurre en oposición al pensamiento de muchos, tanto en la cultura judía como en la cultura no judía, como la cultura griega y la cultura romana, y que también existe en nuestros días. En Grecia vemos un sistema social basado en las relaciones fuera del matrimonio. Usted puede ver que esas relaciones eran aceptables como naturales y normales y no eran criticadas de manera alguna. La cultura romana aceptó esa misma clase de actitud hacia el matrimonio, donde se permitía que hubiera esposa, que hubiera amante y que hubiera concubina. Un divorcio ilegítimo daba lugar al adulterio porque Dios no reconocía ese divorcio. El divorcio ilegítimo da lugar al adulterio. Dios no reconoce ese divorcio si es ilegítimo, y veía a la nueva relación. Dios ve a esa nueva relación como una bigamia. Es posible que una persona tuviera un divorcio reconocido por el Estado, pero no por Dios. Si esa persona procedía a casarse de nuevo, Dios consideraba esa relación como un adulterio, porque Él los veía como si aún estuvieran casados. Así era la enseñanza de nuestro Señor. Bueno, pasamos a considerar, y en esta breve pausa, pasamos a considerar lo que es el diseño de Dios para nuestros matrimonios, según el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Abra su Biblia allí, en Mateo 19. Todo en diseño gráfico. Todo lo que necesites en publicidad impresa, como pósters, para tus eventos como congresos, conciertos o conferencias, todo tipo de flyers informativos y promocionales para tu iglesia y conferencia. Llámanos para un estimado gratis al 708-699-4281. 708-699-4281. Todo en diseño gráfico. Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Bueno, leemos las palabras del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos del 3 al 6. Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa?
Él les respondió: ¿acaso no han oído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. En breve podemos decir tres cosas que claramente se identifican en este pasaje: que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. En segundo lugar, que el matrimonio demanda fidelidad. Y en tercer lugar, que debido a las situaciones reales de la vida, el matrimonio tiene que trabajar con las dificultades. El divorcio era un tópico controversial en los días de nuestro Señor. Entre los judíos de aquella época, el matrimonio era un deber sagrado. Si un hombre judío, pasada la edad de los 20 años, no estaba casado, se le acusaba de quebrantar el mandamiento de Dios de fructificaos y multiplicaos, a no ser que se hallase concentrado en el estudio de la ley. Ellos decían que por no tener hijos, asesinaba a sus propios descendientes y disminuía la gloria de Dios aquí en la tierra. Así que para la nación judía el matrimonio era una orden sagrada de parte de Dios. En teoría ellos tenían un alto ideal del matrimonio, mas, sin embargo, tenían un punto de vista muy bajo sobre la mujer. Una esposa era comprada y considerada como una propiedad usada para los deberes domésticos y despedida a gusto de su dueño. Hoy muchos hombres tienen aún una estimación muy baja del valor de una mujer. Trágicamente también debo decir que muchas mujeres tienen un punto de vista muy bajo de sí mismas y a menudo rechazan la idea de que la mujer es igual en el plan de Dios, pero diferente en sus propósitos. Bueno, este pasaje, analicémoslo por parte en este tiempo que nos queda. Aquí podemos ver la provisión de Dios para nuestras debilidades. Y podemos ver en primer lugar en los versos 7 y 8 cuando la relación no trabaja. ¿Cómo vamos a lidiar, a bregar con el asunto cuando la relación no trabaja? Dice ahí en los versos 7 y 8, le preguntaron entonces por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla. Él le respondió: Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Y el apóstol Pablo, explicando o agregando sobre la enseñanza de las relaciones maritales, dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versos 10 y 11, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelvan a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Si no hay pecado sexual, pero si usted aún así no quiere permanecer casado o casada, la Biblia le permite divorciarse, pero en ese caso usted debe permanecer sin casarse. ¿Y por qué? Porque Dios tiene el poder para volver a unir cualquier matrimonio. Al recasarse usted cierra la puerta a la reconciliación y eso a los ojos de Dios es adulterio, infidelidad al pacto que usted ha hecho. Si su ex esposo o ex esposa se casa o tiene una relación sexual, entonces el vínculo se ha roto y usted queda libre para recasarse. Fíjense en el verso 9 de Mateo 19, lo que dice el Señor Jesús acerca de la infidelidad. Y yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Y el evangelista Marcos lo dice en los versos 10 al 12. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. La Biblia también nos habla y nos da un consejo muy importante. Una palabra de aliento porque el evangelio es buenas nuevas. No olvidemos nunca.
A veces somos legalistas y estamos acusando y condenando a la gente y olvidamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es buenas nuevas, buenas noticias. Y dice ahí en la primera carta de Corintios, el capítulo 7, los versos del 12 al 15. A los demás les digo yo, y no el Señor: si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Quiero concluir hoy con algunos consejos prácticos acerca de la recuperación del divorcio. Hay casos muy duros y tristes en las iglesias, el caso de quienes están prestos para condenar. Hacemos una pausa para terminar también con un tiempo de oración. Quiero decirle a ustedes, hermanos y hermanas en la fe, que ven la palabra de Dios, que ven la Biblia como la palabra de Dios. Quiero decirle que en la palabra de Dios, en todas las listas de pecados en el Nuevo Testamento, en Marcos 7, 21 y 22, en 1 Corintios 6, en Gálatas 5, en 2 Timoteo 3, en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, donde se da la lista de pecados, nunca en la lista se incluye el divorcio o el nuevo casamiento de una persona divorciada. Así que la palabra de Jesús es una palabra de buenas nuevas y de esperanza para recuperación de toda relación. Oremos. Amado Señor, te doy las gracias porque tu palabra es la verdad. Y porque el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de buenas nuevas, la buena noticia de que de tal manera tú has amado al mundo, que has enviado a tu Hijo Jesús para que nadie se pierda, sino para que todo aquel que cree, que le recibe y cree en él, tenga vida eterna. Te doy las gracias, Señor, por nuestros amigos y amigas que nos han escuchado. Y te ruego que la palabra tuya haya sido palabra de consuelo, pero también palabra para examinarse personalmente acerca de las intenciones y los propósitos de su corazón. Y que a través del poder de tu Espíritu, tu palabra haya traído paz. En el nombre de Jesucristo, el Príncipe de Paz. Amén.